amigos, hoy vengo a hablaros de la inteligencia artificial. O sea, que las máquinas cualquier día empiezan a pensar más que nosotros, mejor, y van a llegar a conclusiones increíbles que nosotros jamás podríamos haber deducido. Todo es, de momento, por el análisis de patrones, cosas que a través de la observación en la nube, las millones de cámaras que pueblan nuestro planeta, o incluso los datos que recogemos con nuestro teléfono móvil, se acumulan en grandes servidores como los de Amazon, Facebook, Google, y son procesados por programas que a su vez son diseñados por otros programas. De forma que la intervención humana queda relegada a solo una mera intención de manipular o aprovechar esos datos. El caso es que hace ya un tiempo la capacidad de proceso de la gran nube de datos y los miles de servidores que estas grandes empresas utilizan, entre ellas, pues como he dicho, Amazon, Microsoft, Google, Facebook, etc., los han convertido en verdaderos analistas de todo lo que pasa en el mundo humano. Y el caso es que el otro día se me quedaba la frase de esto es humanamente imposible. Lo que es humanamente imposible, las máquinas les resulta muchas veces muy sencillo. Y lo que es humanamente imposible, por ejemplo, mirar todas las matrículas de los coches que circulan por una carretera durante 24 horas, ir a analizar cuántas veces ha pasado la misma matrícula, pues a una persona le sería realmente difícil. A un ordenador esta tarea le es muy fácil y puede hacerla durante 24 horas, cientos de días seguidos, y llegar a la conclusión de que Pepito no fue al trabajo ese día porque estaba malo, o sí fue a la ciudad, o es objetivo de cualquier tipo de venta o cualquier tipo de acción. El caso es que las máquinas hacen lo que es humanamente imposible, y desde hace un tiempo, sin que nos demos cuenta, están haciendo este tipo de tareas que nos están pasando de alguna forma desapercibidas. El caso es que las máquinas están analizando nuestro comportamiento a la hora de movernos por internet, a la hora de movernos con el móvil por la calle, porque todos los móviles ya tienen un registro por GPS de dónde te mueves, a qué hora, dónde te paras. Yo me sorprendo incluso a veces viendo que Google sabe en qué hotel me he alojado sin que yo diga nada. Pues que claro, si estuvo mi móvil durante las horas de la noche en la localización de un hotel, está claro que me alojé en ese hotel. Si durante la hora de la comida mi móvil ha estado durante 1 hora y media en la localización de un restaurante, está claro que comí en ese restaurante a esa hora. Y luego me dice, dime tu opinión sobre este restaurante. Pero ¿cómo sabes que estuve? Pues es muy fácil. Pero lo curioso es que no sabe solo que yo estuve, sino que recoge esos datos de miles, millones y cientos de millones de personas cada día. Con lo que tiene una estadística muy clara de dónde vamos, a qué hacemos, y luego, por supuesto, tu movimiento por internet, los datos que introduces, etcétera, etcétera. De alguna forma, la inteligencia artificial se está colando en nuestras vidas diarias sin que nos demos cuenta. Y el caso es que hay aplicaciones que ya tienen un impacto y ya nos pueden dar una pista de por dónde va a ir esta tecnología en el futuro. Yo, como pintor, artista, multimedia, etcétera, siempre he pensado que siempre los artistas tendremos el reducto de la creatividad para nosotros, y el caso es que no, tampoco. Los ordenadores, las máquinas, la inteligencia artificial está ya metida de lleno en el proceso de creación. Ya hay procesos que se dedican a crear por simple análisis comparativo.
Cuando le decimos a un software que analice todos los cuadros de todos los museos del mundo, eso para una persona sería humanamente imposible. Sin embargo, hay programas que se dedican en muy poco tiempo a revisar todas las obras de arte de todos los museos del mundo, que están por supuesto escaneadas en internet. Esa es una de las grandes claves de la inteligencia artificial, que hoy en día está todo digitalizado. Corto momento para atender al teléfono. Bueno, después de esta interrupción telefónica, seguimos con la idea de que las máquinas hacen lo que es humanamente imposible. En ese sentido, ya os comentaba que las artes serán el próximo objetivo, pero también el control de las masas. Y en ese sentido, China está trabajando muy fuerte para dominar, para controlar a sus 1.000 millones de habitantes, 1.000 millones y pico de habitantes, a través de cientos de millones de cámaras. Creo que son 170 millones de cámaras las que hay implantadas ahora mismo en todo el territorio chino. Además, no son cámaras tontas, no son cámaras que simplemente graban lo que pasa, sino que son cámaras que analizan lo que están viendo. Analizan quién pasa a través de un reconocimiento facial, por ejemplo, que reconocer un chino no es fácil, pero para un software sí lo es. Todos hemos dicho que todos los chinos nos parecen iguales, pero ahí está el reconocimiento de patrones. ¿Y los patrones qué son? Pues simplemente analizar qué distancia hay entre el pico de la nariz y el final del ojo. Esa proporción entre el tamaño de la boca, la distancia que hay entre la nariz y el ojo, y la distancia que hay entre los dos ojos, serían 3 números, simplemente. Esos 3 números son únicos entre todos los chinos de toda China. Además, el análisis de las caras, el control facial, es mucho más complejo porque no solo analiza esos 3 números, pero es un ejemplo, es tan fácil como eso. Eso para una persona, a pesar de que nuestro cerebro está preparado para reconocer caras, para una persona es muy complicado analizar datos tan técnicos y hacerlo a una velocidad impresionante 24 horas al día. De forma que ahora mismo el gobierno chino, si se le escapa un preso de la cárcel, lo encuentra en un abrir y cerrar de ojo, porque el pobre hombre tendría que ir con una gorra, con gafas, tapado hasta arriba. Pero no solo eso, el control de estas cámaras también analiza los gestos y el comportamiento de la persona, cómo circula. De forma que Minority Report, aquella película mítica de un gobierno que detiene a la gente antes de que cometa los crímenes, porque hay unos pensadores que ven el futuro. Bueno, estos pensadores en el futuro serán máquinas que analizan qué hace la gente, cómo se comporta. De hecho, ya hay una aplicación que se vende en tiendas de Estados Unidos que analiza el comportamiento de la gente que entra dentro de la tienda. Si entras con la cabeza un poco agachada, si andas duditativo como la mosca esta que la voy a matar. ¡Hala! Muerta. Esto no lo hace una máquina, Esto no lo hace una máquina. El control de moscas todavía... Está ahí mi gato, a ver si la pilla. Venga, tío, cúrratelo un poco. Os decía que son unas cámaras, se instalan en el supermercado, y si la persona va un poquito despistada, habréis visto los cuadritos que ponen las cámaras encima de las personas, pues el cuadrito pasa de verde a naranja. Si la persona hace unos gestos determinados, pasa a rojo.
Pero esto no es porque haya un programador que haya dicho cuando alguien entra de esta manera, con un gorro, con no sé qué, no. Eso es porque durante años las cámaras han estado observando a la gente y cuando ha habido un ladrón se le ha señalado y se ha observado su comportamiento. De forma que hay una gran base de datos de comportamiento de las personas que distingue entre lo que es el comportamiento normal de una persona que va a comprar una bolsa de patatas fritas y el que va a robar un reloj en la misma estantería o robar una colonia. Estos son patrones de comportamiento que ni el guardia de seguridad que está mirando las cámaras podría detectar porque son microgestos, son expresiones muy simples, apenas indetectables, que las máquinas sí ven. El gobierno chino lo tiene claro, está invirtiendo miles de millones en inteligencia artificial y quiere y seguramente se conviertan en el Skynet de Terminator. Sí, señor. Los chinos son así. Cuando lo hacen a lo bestia y si se les va de la mano les da igual. Los chinos van a ser los que dominen la inteligencia artificial. De hecho, Europa, que está a otras cosas, a ver si la abuela fuma o a ver si chorradas. Estados Unidos con el señor Trump, que está recortando en investigación y desarrollo, otro igual. Y es este gran país emergente el que se ha puesto las pilas y con sus grandes portales de internet también está apretando fuerte, con Alibaba, etcétera, los 40 ladrones que están ahí así a verla venir. Bueno, el caso es que la inteligencia artificial la vamos a encontrar hasta en la sopa. Lo que se viene llamando Machine Learning, el aprendizaje de las máquinas. Vamos a hablar en propiedad y vamos a hablar en castellano, en español, mejor dicho. El aprendizaje de las máquinas consiste en que ya no hay que escribir un código diciéndole a la máquina si haces esto vas a hacer esto y tal. No. Los programadores también van a pasar a mejor vida o a mejor oficio seguramente. Hoy en día, ¿cómo se escribe un programa de inteligencia artificial? Pues se le da una información que él puede comparar. De hecho, Google hizo un experimento muy curioso dándole los programas de los años 80, los primeros videojuegos de los años 80 tipo Comecoco. Se los dio a una inteligencia artificial y le dijo, haz lo que quieras con ello. Ni siquiera le dijo las normas de los juegos. Solo con los píxeles que puedas ver en la pantalla tienes que sacar una conclusión y jugar a este juego. En pocos ciclos de reloj, en pocas horas, el ordenador sabía perfectamente jugar, jugaba mejor que nadie y había deducido las normas del juego. Si hay que matar marcianos, enseguida se dio cuenta de que si no mataba a los marcianos, pues se acababa el juego. Volvía a echar insert coin, volvía a echar la moneda de turno y le volvía a pasar. A la tercera había deducido que había que matar los marcianos. A la cuarta había deducido que la mejor forma de matar marcianos era de esta manera. Cuando había jugado 1000 partidas, era el mejor jugador. Y bueno, claro, las 1000 partidas las había jugado en un espacio de tiempo infinitamente pequeño que el que usa un humano para deducir todo esto. De la misma forma, se ha hecho pruebas con el golf, con el póker, con el ajedrez, por supuesto. Hoy en día a nadie se le ocurre ser mejor que el famoso Deep Blue, aquel, ¿no? Que ganó a Kasparov en los años, diría que en los años 90. Hoy en día la capacidad del proceso no tiene nada que ver con esa época. Hoy en día un ordenador será siempre mejor que un humano jugando al ajedrez o jugando a cualquier juego, porque su capacidad de deducir las infinitas posibilidades para llegar a un punto no tienen comparación. Entonces, ¿en qué somos mejores los humanos? Habría que ver, claro, esto nos plantea una amenaza.
una amenaza a corto plazo? ¿Serán las máquinas dentro de nada las que dominen al ser humano y nosotros seremos simplemente parásitos para ellas? Pues habría que ver si somos capaces de orientar la inteligencia artificial hacia un servicio al hombre, un servicio amable, como podríamos poner un ejemplo simple. Un bebé es menos inteligente que sus padres. El bebé se fía de los padres que son más inteligentes que él. Pero es que en la mayoría de los casos los padres harán lo posible para defender al niño. Sin embargo, las hormigas son menos inteligentes que los hombres. Y si queremos hacer una carretera y hay un hormiguero, lo más seguro es que la empresa fumigue las hormigas, las quite del medio de forma incluso agresiva y haga la carretera. Entonces, ¿qué queremos ser? ¿Las hormigas en el proceso de hacer una carretera o el bebé en manos de sus padres? Porque está claro que seremos bebés y hormigas en manos de la inteligencia artificial. Más tarde, más temprano, la inteligencia artificial que tenemos hoy, que es específica, que se dedica exclusivamente a solucionar un problema concreto. O sea, la inteligencia artificial hoy en día no es genérica, no es capaz de hacer 1000 cosas bien, solo es capaz de hacer una bien, con todos sus sentidos y todo su programa dedicado a hacer una cosa bien. Por ejemplo, si hacemos un programa de detección de reconocimiento facial, ese programa hace muy bien esa tarea. Pero no le pidamos que desarrolle una receta de cocina, que no nos diga cómo se hacen las magdalenas, porque es un programa de reconocimiento facial. Nosotros tenemos una inteligencia que es genérica. Podemos reconocer a nuestros padres, a nuestro vecino, con nuestro software de reconocimiento facial, nuestro programa de reconocimiento facial que hemos aprendido de pequeños, que incluso viene incorporado en nuestra genética. Tenemos una habilidad especial innata para reconocer caras humanas, pero también somos capaces de hacer 1.000.000 de cosas. Somos capaces de jugar al ajedrez, de hacer magdalenas, de correr, de hacer poesía. Un software de inteligencia artificial hoy en día está dedicado a solo una tarea, y esa la hace muy bien, pero no le pidamos otra distinta para la que no está programada. De hecho, normalmente hoy en día, cuando un mecanismo dispuesto para una tarea se le cambia de tarea, este olvida absolutamente. O sea, si tenemos un juego, un mecanismo diseñado para aprender a jugar al ajedrez, cuando aprenda a jugar al ajedrez, queremos que juegue al golf, tendrá que desaprender totalmente lo aprendido y reiniciar de cero. No aprovecha el conocimiento que tenía del ajedrez para jugar al golf. Eso ya llegará, eso llegará. Y muy pronto, además. Con los avances que tenemos hoy en día en computación cuántica, yo diría que dentro de muy pocos años vamos a tener dos capacidades distintas de proceso, que es la informática tradicional, la informática en la nube, la gran base de datos que estamos construyendo todos, aportando nuestro granito de arena digital a la digitalización del planeta y de la humanidad, y la computación cuántica, que nos aportará una rapidez y una absolutez de pensamiento a la que todavía no tenemos claro cómo va a ser. Pero la computación cuántica le dará ese punto humano, esa elasticidad, esa genialidad que la computación tradicional le cuesta, ¿no? Lo que hoy en día los científicos están buscando es imitar la geometría, el diseño del cerebro humano a través de las redes neuronales. Imitar la arquitectura de las neuronas con todas las dendritas y la sinapsis que
canalizan la información dentro de nuestro cerebro y le dan esa... Bueno, nosotros no es que tengamos una capacidad parecida a la computación tradicional, pero tampoco llegamos a ella. O sea, tenemos que de alguna forma copiar la arquitectura neuronal, y de hecho se está haciendo, ya hay patrones de computación que incluso superan el esquema de las neuronas, y en el futuro sí que se dará una inteligencia artificial genérica. Por ejemplo, IBM ya tiene un sistema de conversación que funciona dándole un tema. Vamos a hablar de gatos. Entonces, nuestro gato, hola gatito, hey, vamos a hablar de gatos, ¿vale? La máquina no sabe que vamos a hablar de gatos, y de pronto le decimos que hoy vamos a hablar de gatos. ¿Qué hace la máquina? Buscar en internet todo tipo de referencias sobre gatos. Y entonces va a hacer un análisis de todo tipo de textos, y esto lo va a hacer de una forma rapidísima a través de distintos buscadores y bases de datos. De hecho, ya no solo bases de datos de texto, sino también de audio, de imágenes y de todo tipo de material multimedia. La inteligencia artificial de turno, en concreto estamos hablando de esta aplicación de IBM, lo que hace es recopilar y ordenar todo lo que va encontrando en la red sobre gatos. Cuando nos pongamos a hablar con ella, le diremos, bueno, yo tengo un gato que le encanta dormir en el sofá. Todo lo que tenga recopilado sobre el sueño de los gatos, pues nos dirá que claro, que los gatos duermen más de 20 horas al día, que les encanta dormir y que les gustan los sitios mulliditos donde huelen al ser humano. En cuanto empecemos a discutir con el programa sobre gatos, irá profundizando en esos temas y nos podrá decir que hay una película de animación donde un gato es más gordo que no sé qué, donde hay nos podrá hablar de los gatos siameses que duermen más que los normales, y nos podrá hablar de 1000 cosas sobre gatos que nosotros todavía no teníamos ni idea de que teníamos un compañero gatuno tan complejo y tan interesante. Y esto con cualquier tema. Pero claro, no nos confundamos. El que un software sea capaz de recopilar en internet información sobre un tema no quiere decir que tenga una conciencia y que además de eso pueda hacer otras 1000 cosas como hacen los humanos. O sea, todavía la inteligencia virtual, la inteligencia artificial genérica, le queda un hervor, no mucho, porque ya hay grandes servidores de grandes multinacionales que están específicamente dedicados a ofrecer este tipo de servicio. De manera que si tú quieres crear un bot, un sistema de conversación en internet para tus clientes, no hace falta que diseñes toda la arquitectura, sino que directamente, por ejemplo, Amazon te vende este servicio y tú solo tienes que, de forma muy sencilla, establecer unos parámetros, de forma que cuando queramos, por ejemplo, vender un producto en internet en el futuro, quieras vender una moto, no solo pondremos las especificaciones técnicas de la moto, sino que habrá un pequeño chatbot que acompañe a la ficha del producto, al que le podremos preguntar sobre aceleración del 1 a 100, normativas de distintos países, contaminación, distintos aspectos sobre este producto que harían un poco las veces del vendedor del taller, del concesionario que nos está vendiendo la moto, ¿no? Nunca mejor dicho. Entonces vemos que de momento vamos a tener aplicaciones muy concretas, muy específicas, que van a tener un plus de inteligencia basado en el reconocimiento de patrones, que no van a ser simplemente
programas hechos por el hombre, sino van a ser programas diseñados, creados a base de inteligencia máquina-máquina. La programación de aparatos directamente, o sea, algo así como que yo me compro un coche y cuando voy al trabajo todos los días con el coche, hago el mismo recorrido, el coche se da cuenta de que tiene que diseñar un programa que calcule el tráfico para ayudarme a elegir mejor la hora, porque si me voy 10 minutos más tarde al trabajo, pues a lo mejor tardo 5 minutos antes y gastaría menos gasolina. Estas cosas tan complicadas para el ser humano de deducir, pues seguramente nuestro próximo coche haga este ejercicio de pensar por él mismo cómo nos puede ayudar, y un día nos sorprenda que nos diga, pues mira, oye, 25 minutos antes porque vas a conseguir menos tráfico y por lo tanto vas a gastar menos y tal y cual. La inteligencia artificial también está funcionando muy fuerte en el campo médico, en el reconocimiento de imágenes médicas. A un ser humano le cuesta mucho identificar en un TAC cerebral, por ejemplo, si hay una pequeña anomalía, si hay un cambio de color, si hay una mancha, e identificar que tenemos un tumor o que tenemos un problema. La inteligencia artificial, por el reconocimiento de patrones, no hay más que darle todos los tags que está generando el mundo entero y decirle, mira, aquí hay una mancha, aquí hay otra. Pues cuando vayamos a hacer una prueba gráfica en un hospital, no solo el médico mirará nuestras radiografías, digamos, sino que también hay un programa que identificará posibles problemas de una forma muy fiable y además muy barata, porque si que un equipo médico se tire 2 horas mirando una tomografía computerizada, que son miles de capas de un cerebro, y analice y piense y discuta sobre un posible diagnóstico, cuesta una pasta. Que esto lo haga un ordenador no cuesta casi nada. Y el futuro también, el aprovechamiento de esta inteligencia está muy enfocado al sector médico. Bueno, también podríamos identificar posibles amenazas, no solo ventajas, porque está claro que la inteligencia artificial nos va a facilitar la vida de aquí en adelante en muchos campos, pero tendríamos que identificar también ciertas amenazas que pueden surgir una vez que perdamos el control sobre la programación. Hace unos meses corría la voz de que un equipo de Facebook, que habían diseñado un par de robots, llegaron por la mañana y estos 2 robots estaban hablando en un lenguaje, entre ellos, estaban hablando en un lenguaje desconocido que por la noche habían diseñado y puesto en práctica. ¿Qué hizo el investigador? Pues llegó y tiró del enchufe, apagó los bichos, no vaya a ser que estén conspirando para asesinarle. Sí. Bueno, esto es el tema de la ciencia ficción de toda la vida, la amenaza de las máquinas, y por supuesto lo tendríamos que tener en cuenta a través de unas precauciones, el famoso botón del pánico. Esto se va a imponer en todos los robots, en todos los mecanismos. De hecho, nuestro ordenador tiene el botón de encendido. Si lo aprietas durante 3 segundos se apaga el ordenador, pase lo que pase. Ya me ha pasado alguna vez de detectar un virus, meterle el dedo en el pulsador y por lo menos si está apagado el virus no puede hacer nada. La inteligencia artificial, al tener un proceso de autocreación,
vamos a perder totalmente el control sobre lo que está pasando dentro de esa pequeña mente digital de silicio, y tenemos que establecer unos mecanismos, unos protocolos en los que le digamos a las aplicaciones que vamos a crear hasta dónde pueden llegar, hasta dónde es ético que intervengan, y qué es lo que esperamos de ellas y qué es lo que no queremos que hagan. Hace un tiempo un periódico puso en marcha un chatbot, uno de estos chats automáticos que contestaban en Twitter, creo, y resulta que unos días después el chat estaba programado para aprender de los usuarios con los que interactuaba. Unos días después el chat se había vuelto completamente impertinente y no hacía más que utilizar todo tipo de insultos y descalificaciones, porque son lo que había aprendido de la gente que había interactuado con él a través de Twitter. Entonces, si soltamos una herramienta que va a aprender de los usuarios y la metemos en un medio como Twitter, en el que la gente no solo puede ser anónima, sino que también suelen ser bastante descarados, pues llegará un momento que esa máquina aprenderá lo peor de nosotros. Y claro, si queremos que una máquina mire tu radiografía para saber si tienes algo malo, lo que no queremos es que nos haga una broma o salga por petenera y nos... O yo qué sé, si un coche de conducción autónoma tiene que decidir en un momento dado si tiene que frenar, acelerar, cambiar de carril, queremos que lo haga en beneficio no solo nuestro, sino también de un peatón o del coche que va al lado. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, en el tema de la conducción autónoma, tenemos sensores muy buenos. El LiDAR, el famoso LiDAR que ha desarrollado Google, que es un radar láser que ha pasado de costar un montón de pasta a ser ya casi asequible. Ya irá instalado en la mayoría de los coches de serie, seguramente, y detecta la proximidad a otros coches, a otros peatones, etcétera. Pero claro, esta máquina, el problema es que tiene que tomar decisiones éticas. Y ahí es donde la inteligencia artificial, que ya está, digamos, en todas las marcas de coche, están trabajando con su programa de inteligencia artificial, porque los coches van a ser, digamos, la avanzadilla en este sector de la decisión de las decisiones a un nivel, la toma de decisiones rápidas, digamos, pero también que un programa no falle nunca va a ser fundamental, porque si nuestro coche se va a estrellar contra una pared y para evitar un peatón, nosotros nos vamos a llevar el golpe y el peatón se va a salvar. El coche tiene que decidir a quién salva en una décima de segundo. Esto todavía tenemos que establecer cómo va a funcionar, porque yo que soy el dueño del coche quiero salvarme, pero también quiero salvar al peatón. Hay momentos en los que, por mucha predicción que haga la máquina, por muy atenta que esté a todas las condiciones, por mucho que sepa que si hay unos niños jugando puede venir un balón detrás, etcétera, todos estos preceptos, vamos a tener un problema a la hora de decidir quién se salva. Y la inteligencia artificial, en ese sentido, todavía no está preparada para dar una respuesta y para ser efectiva. Todavía las compañías de seguro quieren que sea el humano el que tiene la responsabilidad. De hecho, algún día tendremos que cargar la responsabilidad de la inteligencia artificial a alguien y decidir si el creador del programa, la empresa que lo ha puesto, lo ha comercializado, o el dueño del producto, vamos,
si el desarrollador del programa, la empresa automovilística o el conductor son los... Conductor no, porque no, el propietario del coche. Pero si yo tengo un taxi autónomo y yo no voy en el taxi, ¿soy el responsable de cómo se comporta el coche? ¿O es el que ha fabricado el coche? ¿O es el programador? Pues sí, estábamos hablando de la responsabilidad de las máquinas, de los programas de inteligencia artificial y quién va a ser el que responda en última instancia por una decisión que tome un programa, por ejemplo en el caso de la conducción autónoma. Bueno, seguro que los que no están siendo ajenos a esta revolución tecnológica son los militares, la industria militar y los estados, que seguramente están invirtiendo mucho trabajo en lo que será la guerra inteligente, armas, tanques, aviones, bombas. Ya se hablaba antes de las bombas inteligentes, que eran bastante tontas. Las tirabas y explotaban siempre, vamos, mataban a quien estuviera. Seguramente la industria militar está trabajando y utilizando este nuevo campo de la tecnología para diseñar la guerra del futuro, que se parecerá bastante a Terminator. Pues no lo sé, seguramente seguiremos los pobres siendo masacrados y los ricos justificando la necesidad de eliminar cierto tipo de población indeseable, como ha pasado siempre. La historia de la guerra estará seguramente ya hay hemos visto robots de empresas como Boston Dynamics que se parecen a mulas de carga para que un equipo de soldados pueda cruzar una montaña con un robot que le acompaña, pero lo que pienso es que algún día los propios soldados o tendrán exoesqueletos mecánicos que le ayuden a ser superhombres, incluso a volar, o directamente serán robots los que irán a la guerra. Y bueno, siempre será más barato mandar a un pobrecito, ¿no? Pero bueno, el caso es que la inteligencia artificial no va a escapar a ningún campo. Ya hay una empresa que anunciaba la fabricación de barcos autónomos que podrían ser barcos cargueros que crucen los mares sin ningún tipo de tripulación. En el tema de la aviación está claro que la conducción autónoma es mucho más fácil que en la tierra. El cielo es más grande, volar es más fácil y para una máquina casi no tiene secretos. El piloto automático inventado 1000 años, pero el aterrizaje el aterrizaje automático autónomo será una de las grandes mejoras en el tema de la aviación civil. Y bueno, vamos a ver cómo se van incorporando todo este tipo de aplicaciones en la vida diaria y cómo poco a poco le vamos perdiendo el miedo a lo que hacen las máquinas por nosotros y cómo se van deslizando poco a poco en nuestra vida diaria para algún día tomar el control de la humanidad y arrasar la tierra. Bueno, oye, que todo está por ver, ¿eh? Pues nada, muchas gracias amigos por aguantar esta chapa que os he dado. Que la inteligencia artificial... ¡Uy, la mosca! La inteligencia artificial está por... No, ya no está por venir, ya está aquí. Está por ver lo que va a hacer a partir de ahora. Y está por ver cómo la gente se deja hacer, se deja servir
por estos nuevos servicios digitales que poco a poco van a entrar en nuestros móviles, en nuestras casas, cómo los objetos van a ser cada vez más inteligentes y nosotros lo vamos a ver normal, para algún día quizás suplantar nuestras propias decisiones, pues por ejemplo a través de una candidatura política digital. La inteligencia artificial se presenta a las elecciones, por ejemplo, o simplemente una policía digital, como quieren hacer los chinos, que el control de las masas sea a través de un software que identifica quién puede ser el maleante y quién no. O quién sabe, quizás el amor digital, una muñeca perfectamente esculpida en un látex suavísimo, que además nos deleite con poesía refinada y nos cuente, nos dé la charla con el tema que más nos guste. En el apartado de la imagen, sin duda vamos a ver una gran revolución en el tema de la fotografía, vídeo. Ya Canon nos ha enseñado su dispositivo que a través de unas cámaras puestas en un estadio es capaz de situar la visión en cualquier parte de un partido de fútbol. Bueno, vamos a ver cosas maravillosas que cada vez nos van a llamar menos la atención y cada vez nos van a sorprender menos. Porque sí que lo que estamos perdiendo es nuestra capacidad de sorpresa y de asombro hacia lo que hace la informática por nosotros. Y eso no solo los millennials, los jóvenes que hoy en día tienen 18 años, en el año 2018, no se sorprenden con nada. Todo lo que es digital les parece hasta aburrido, por cotidiano, sino que vamos a demandar a la informática que haga cosas impensables y lo vamos a dar por hecho sin la más mínima consideración hacia la dificultad que exigimos a las máquinas. Y en ese sentido, seguramente en el futuro veamos máquinas que hagan cosas realmente increíbles de forma cotidiana y nosotros seguiremos pensando quizás con un cerebro más tonto, porque a medida que las máquinas sean más inteligentes quizás nosotros seamos menos aptos para la inteligencia y no sé, esto ya es otra cosa, Imaginar el futuro suele ser bastante complicado y lo vamos a dejar para otro capítulo del desván de la ciencia. Pues muchas gracias a todos por estar ahí y ya sabéis, si la historia termina bien es que no ha terminado. Un saludo.